Bienvenidos, muy buenos días. Soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Nuevamente, bienvenidos a todos los que están conectados y espero que más personas se conecten para poder estar con nosotros alabando, glorificando y estudiando la palabra de nuestro Señor Dios. Vamos a empezar esta mañana nuestro servicio vespertino. O es matutino, con el himno número 455 en el himnario rojo. 455, suenan melodías en mi ser. Espero que esté cantando con nosotros, en casa, con su familia, con sus hijos. También el hermano César Sandoval en la escuela dominical nos mencionó que pueden ustedes regresar a ver los videos y las enseñanzas, los estudios, los servicios que ya hemos tenido. Entonces, sí es cierto. Gracias, hermano César, por ese recordatorio. Por favor, vayan a mi página de Facebook y busquen ahí, y ahí lo deben de encontrar. Si no lo encuentran ahí, en la página de nuestra iglesia también lo encontrarán, de Centro Bíblico de Gracia. Pero vamos a continuar entonces con esto, y después de esto vamos a tener un anuncio para los alumnos del Instituto Bautista Independiente David. Pero vamos a empezar con este himno. Suenen melodías en mi ser. Del Dios del cielo oído un canto, melodioso arrobado, lo cantaré con gozo y gratitud, con un dulce tierno amor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario tus pecados ya borró. Mi corazón se inflama de tanto amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono alrededor. Lo cantaré con gozo y gratitud, con un dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Muy bien, vamos a tener los anuncios, pero gracias por cantar con nosotros esta mañana. Anuncios para los que son miembros, estudiantes del Instituto Bautista Independiente David. Después de Semana Santa, es decir, pues ya comenzando mañana, lo que vamos a ver es si podemos juntarnos para acomodar el programa de Zoom en los teléfonos de todos ustedes. De esa forma, con el programa de Zoom, ahora usted puede bajar la aplicación muy fácilmente si tiene un Android, desde su Play Store en el teléfono. Lo puede bajar muy fácilmente, es gratuito. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Después de bajarlo, sin embargo, sí tiene que registrarse, y eso puede ser algo difícil, el registro del Zoom. Pero con ese programa podemos nosotros continuar nuestros estudios con el Instituto Bautista Independiente David, porque es necesario. No podemos juntarnos para tener clases de forma, no podemos hacerlo de forma formal, pero por lo menos si podemos hacerlo por medio de una videoconferencia o algo por el estilo, va a ser más fácil. Vamos a poder terminar el año escolar para los que están estudiando. Ahora, en cuestión de la graduación, lamentablemente, pues sabemos que nuestro gobierno ya cambió la fecha, la cambiaron del 30 de abril ahora hasta el 30 de mayo, lo que implica que no vamos a tener graduación este año. Es la primera vez en más de 35 años, 36 años creo, que no hemos tenido una graduación de la iglesia, del Instituto Bautista David. Entonces,
pues vamos a tener que dar los diplomas en mano de los alumnos. Posiblemente tendremos algún tipo de comida o algo especial posteriormente para los graduados, pero ahorita no podemos, entonces no podemos ni siquiera pensar del asunto. Pero para los que son alumnos, vamos a verlo de Zoom el día de mañana. Voy a estar en comunicación con ustedes para que bajen la aplicación y de alguna forma se registren para poder comenzar clases. Bien, estos son los únicos anuncios que tenemos por momento. Disculpen, oren también les pido que estén en oración por la hermana Lupita y su esposo, el hermano Hugo. Ellos se comunicaron conmigo esta mañana diciéndome que ellos están muy enfermos, ven que tienen los síntomas del coronavirus, no sabemos, están encerrados en casa. Entonces oren por favor por Lupita y Hugo. Bien, y naturalmente si es la enfermedad del virus del coronavirus, ciertamente a su familia, que también sus hijos que viven en la misma casa con ellos. Entonces manténganlos en oración. Vamos a continuar también ahora con el tiempo del servicio, ya del estudio de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando la defensa de Esteban, si quieren o gustan llamarlo defensa, porque realmente no fue una defensa. Se defendió en cierta manera, pero no fue algo así como tal. Entonces hemos estado estudiando esto, ya tenemos 3 semanas viéndolo. Este sería el último, vamos a terminarlo hasta la muerte de Esteban el día de hoy. Vamos a terminar ya con esto. Si ustedes recuerdan, cuando Esteban fue culpado de blasfemia y de blasfemar contra Moisés y blasfemar contra Dios y blasfemar contra el templo que dijo que iba a ser destruido y vuelto a levantarse, vuelto a ser edificado. Él comienza su defensa en el capítulo 7, los primeros versículos. Y si ustedes recuerdan, él comienza desde los inicios del pueblo hebreo. Da una explicación de Abraham, pasa por Abraham y habla mucho acerca de él. Habla también de Isaac y de Jacob. Posteriormente habla de José, que es un tipo de Cristo Jesús, muy interesante. Todo eso ya lo estudiamos y comienza con Moisés, ya vimos parte de eso también. Entonces vamos a ver la última sección de la parte de Moisés. Vamos a empezar en el versículo 30 y bueno, aquí lo había puesto que íbamos a empezar en el 39, pero vamos a empezar en el 37. Permítanme un segundo. Hechos capítulo 7, versículo 37. Dice la palabra de Dios. ¿Saben qué se me olvidó? Antes de empezar a hacer esto, vamos a orar. Vamos a orar. Quedaría muy bien. Señor y Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le damos gracias, Señor, porque podemos estudiarla, porque podamos aprender de ella y que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Le damos gracias, Señor, por el ejemplo de Esteban y todo lo que sucedió, lo que aconteció alrededor de su muerte. Señor, gracias porque usted estuvo con él siempre, él estuvo lleno del Espíritu Santo y verdaderamente es un modelo a seguir para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por poner este precioso testimonio de este hermano en su palabra, donde podamos realmente ver lo hermoso, lo protector, su gloria, Señor. Le damos gracias por su salvación, la cual usted otorga gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos porque la salvación es por medio de creer con fe, por gracia. Gracias, Señor, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Damos gracias porque usted es grande y misericordioso y sustentador de todo.
En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, se lo agradecemos, Señor. Se lo pedimos. Amén. Ahora sí. Versículo 37. Bueno, vamos a leer del 37 al 39. Nuevamente, Hechos capítulo 7, del 37 al 39. Este Moisés, les dije, habla una porción de Moisés. Esta es la última sección. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí estamos viendo de forma inmediata que Esteban les está echando la culpa a los hebreos, a los judíos, por lo que estaba ocurriendo, por el rechazamiento hacia Moisés. Ellos rechazaron a Moisés, no quisieron nada que ver con Moisés. A ellos no les interesaba, lo desecharon. Sus padres, es decir, los ancestros, los patriarcas, las 12 tribus no querían nada. Rechazaron al que el Dios había enviado. Y una cosa interesante que vemos en el versículo 38, que creo que voy a incluir. En el versículo 38 vemos que dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Si nosotros vemos el griego original ahí en ese versículo, el griego original para congregación ahí es la palabra eclesía. Muchas personas, y de ahí de la palabra eclesía en griego es de donde nosotros tenemos nuestra palabra actual, iglesia. Muchas personas asocian a Israel, a los hebreos, con la iglesia. Pero esto es un error. Israel es otra entidad. Israel no tiene nada que ver con la iglesia. Y aquellas personas que piensan que Israel y la iglesia es lo mismo porque son pueblo de Dios, utilizan muchas veces este versículo, el versículo 38, que habla de Israel o de la congregación de Israel en cuestión con la palabra eclesía. Pero la palabra eclesía no es necesariamente específico a la iglesia nuevo testamentaria. La palabra eclesía en realidad tiene 4 utilidades dentro de la Biblia. La primera utilidad que tiene, o la primera forma que se utiliza, es hablando de la congregación de Israel. Cuando Israel como nación se congregaba, o ya se llamaba eclesía. Pero esto también es cierto para una asamblea. Esta es la segunda forma del uso de la palabra. Puede ser una asamblea genérica. Por ejemplo, cuando atropellan a una persona en la calle, inmediatamente después del evento del atropellamiento, se conglomera. Llega un montón de gente a ver qué pasó. Somos metiches. Quiero ver qué le pasó. ¿A quién atropellaron? Y se congrega ahí una bola de gente. Estas personas técnicamente también son una eclesía. Entonces es una asamblea. Puede ser relacionada con Israel. Puede ser relacionada con un grupo genérico de personas. Número 3, su tercer forma de uso en la Biblia tiene que ver con la iglesia invisible o la iglesia universal, o diremos el cuerpo de Cristo, de creyentes alrededor de todo el mundo. Es la eclesía, el cuerpo, la esposa de Jesucristo. ¿Okay? Y la cuarta forma que se utiliza tiene que ver con el uso en cuestiones a una iglesia local. Por ejemplo, nuestra iglesia sería Iglesia Centro Bíblico de Gracia, nuestra iglesia local. O por ejemplo, en la Biblia lo podemos ver como la iglesia de Berea, específica a la iglesia local de Berea. O la iglesia específica de Filipos. O la iglesia específica de Corinto. O la iglesia específica de donde fuera. Entonces,
estas iglesias nuevotestamentarias en Cristo localmente también son llamadas iglesias. Entonces, Israel, iglesia. Asamblea General Genérica, también iglesia. La iglesia universal o el cuerpo de Cristo de creyentes la invisible, como usted quiera llamarlo, también es la iglesia. Y por último, las iglesias locales son iglesias. Por lo tanto, no, Israel no es la iglesia, es otra entidad completamente. Bien, versículo 39. Bien, ok. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces ellos simplemente ya no quisieron nada que ver. En sus corazones ellos querían regresar a Egipto, no querían. ¿Por qué? Porque en Egipto ellos tenían todo, eran esclavos, pero tenían ciertos lujos. Y en el desierto ellos no tenían estos mismos lujos. Aunque eran libres, no había lo que ellos deseaban en su corazón y ellos querían regresar a donde ellos estaban bajo esclavitud. Vamos a ver un versículo que corrobora esto. Números, capítulo 11. Y versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Esto es algo muy interesante. Ellos estaban, en otras palabras, desechando lo que Dios les estaba dando. Dios les estaba dando maná del cielo. Dios les estaba dando algo divino, algo celestial, algo precioso. Y ellos lo desecharon y dijeron, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero las cosas preciosas que yo tenía en Egipto. Y a mí no me importa si yo estaba en esclavitud. Ahí yo tenía esto y esto y esto y esto y aquello. Esta misma actitud la podemos aplicar al día actual muy fácilmente. Dios nos da su Biblia, ¿no? Su palabra. Y un buen ejemplo de esto son los jóvenes en nuestras iglesias, porque es muy normal, muy notorio dentro de los jóvenes, pero también los adultos lo hacen. Tenemos la Biblia y cada uno de ustedes tiene una copia mínimo dentro de sus hogares. Pero si te preguntan, ¿has leído tu Biblia últimamente? Tú dices, ay, los jóvenes, ay, no. Qué floje, yo no quiero eso. Yo quiero estar afuera con mis amigos. Yo quiero estar con mis amigas. Yo quiero salir. Yo no quiero estar aquí. Parezco cucaracha de iglesia leyendo esto. Yo no quiero esto. Es la misma actitud. Dios nos dio su maná del cielo, pero preferimos estar en Egipto. Recuerden que Egipto como nación tipifica el mundo carnal, el mundo sin Cristo. Esa es la tipificación de lo que es la nación de Egipto. Por eso se les decía muchas veces a los judíos, no desciendan a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido. Y Dios les dijo, no desciendan a Egipto. No vayan al mundo. Son escogidos, son separados, son preciosos. Manténganse aquí. No vayan al mundo. ¿Qué le decimos a nuestros jóvenes? Mantente aquí en la palabra, en lo que es dado del cielo. Y los jóvenes, no, yo quiero ir acá. Y los adultos también. Preferimos las cosas del mundo que las cosas celestiales. Versículos 40 y 41. Ay, permítanme un momento, sangre. Aquí está. Hechos capítulo 7, 40 y 41. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Lo que ellos estaban, lo que está Esteban aquí citando, viene del libro de Éxodo. Vamos a leerlo rápidamente. Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Esto es lo mismo que está expresando aquí a Esteban. Simplemente está citando el Antiguo Testamento. 32, 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque hasta Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Espero estén viendo las similitudes aquí. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que estaban en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él lo tomó de las manos de ellas y les dio forma con buril. Hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: esos son tus dioses que te sacarán de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces podemos ver lo que está citando aquí a Esteban. Él está citando específicamente el versículo 1 de Éxodo capítulo 32. Ellos no sabían qué había ocurrido. Ellos pensaban que Moisés no estaba, que posiblemente ya había muerto. Y ellos dijeron: queremos a una imagen, queremos un becerro, queremos algo que nos represente delante de los dioses y que esté delante de nosotros. Esto está prohibido por Dios. Éxodo capítulo 20 y versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Pero ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Tenemos lo mismo. La idolatría continúa. Simplemente veamos la realidad dentro del catolicismo. La idolatría está por todas partes dentro del catolicismo, con sus santos y sus reliquias y sus pinturas de Cristo Jesús y sus pinturas de María y todo. Eso es imagen, es idolatría. Y vean lo que dice Éxodo 24: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imágenes. Fue lo que ellos le piden aquí a Moisés, mostrando la idolatría. O Aarón, bueno, Moisés y Aarón, mostrando la idolatría del pueblo hebreo. Bien. Por lo tanto, no hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón, y esta actitud sigue floreciendo en la forma en que rechazamos lo divino y deseamos las cosas carnales. Rechazamos al verdadero Dios y terminan haciéndose imágenes. Todo esto es culpabilidad de Israel. Versículos 42 al 46. Vamos a leerlos rápidamente. Y Dios se apartó y los entregó fíjense, eso es muy importante. Y Dios se apartó y los entregó. Dios los entregó. Muy importante. A que rindiesen culto al ejército del cielo. Esto es muy interesante. Ahorita vamos a explicar eso. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez
pues nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión en la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Esto es muy interesante. Primero, dice que Dios los entregó a que rindiesen culto a estos dioses ajenos. Vemos aquí la permisibilidad de Dios. Dios les está permitiendo. ¿Quieren sus ídolos? ¿Quieren sus ídolos? Perfectos. Les voy a permitir que tengan sus ídolos. Ténganlos. Porque ustedes son de una mente reprobada. Conocen la verdad, pero no aceptan la verdad y prefieren al mundo. Quédense en el mundo. Vamos a ver unos versículos. Amós. No lo encuentro en mi Biblia, hermanos. No lo encuentro en mi Biblia. Ok, Amós. Amós capítulo 5. Vamos a ver versículos 25 al 27. Amós 5, 25 al 27. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces estamos viendo aquí en Amós a lo que se estaba refiriendo Esteban. Vuelve a citar aquí. Pero vamos a ver la reprobación de mente. Vamos a ver la reprobación de mente y que Dios entrega a concupiscencias. Vamos a verlo. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer versículo 24, 26 y 28. En 1.24 nosotros leemos, por lo cual también Dios los... ahora quiero poner atención en esto. En esta sección que vamos a leer ahorita, él específicamente habla acerca del pecado de la homosexualidad. Específicamente habla del pecado de la homosexualidad. Y sí, la homosexualidad sí es un pecado. Hay quienes últimamente han dicho, ay, a mí no me gusta que el pastor, porque él está en contra del homosexualismo. No, la Biblia está en contra del homosexualismo. Dios mismo está en contra del homosexualismo. Entonces vamos a ver esto. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, lo llama inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, otra vez esa misma palabra, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues esta misma idea de entregarlos a sus concupiscencias, entregarlos al pecado y permitirles esa abominación, es la misma idea que hay detrás de esta sección, que dice que y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. En cuestión al ejército del cielo y lo que menciona aquí Amós, que ya leímos en capítulo 5, y lo que Esteban menciona también, vemos dos cosas interesantes. Número uno, vemos la degradación de Israel. Israel está completamente degradado. Vemos esto porque dice que le rindieron culto a Moloch. Moloch es un dios al cual ellos era un sacrificio humano. ¿Me escucharon bien? Era un sacrificio humano. Ellos daban a sus hijos en sacrificio al dios Moloch. Igual como los mayas y como los incas y como los aztecas, que andaban sacando corazones y matando gente y dedicándolo a sus dioses.
Pues al dios Moloch se le rendía el mismo tipo de sacrificio, el mismo tipo de culto. Era por sangre humana derramada de sus hijos. Esto nos muestra el nivel de degradación al cual había llegado el pueblo israelita. También menciona, y la estrella de vuestro Dios, Renfán. Renfán es un dios que está asociado con el planeta Saturno. Renfán está asociado con el planeta Saturno, pero ellos adoraban a la luna, adoraban al sol, adoraban las estrellas, básicamente igual que los indígenas de Latinoamérica, como ya mencioné, los mayas, los aztecas, los incas, todos ellos. Es decir, que estaban adorando a la creación en vez de adorar al creador. Era la misma idea. Esto es completamente satánico. Lo tuvieron nuestros ancestros aquí en México. Sacrificaban ellos gente a sus dioses. Los israelitas también, a Moloch. Nuestros ancestros adoraron al sol, a la luna, a las estrellas, al dios lluvia, al dios todo. Pues los judíos también. En cuestión al ejército del cielo o al ejército se refiere específicamente a lo que nosotros llamaríamos el zodiaco. ¿Sí? Entonces Israel se puso a ver las estrellas, a conocer astrología. Vamos a leer un par de versículos que lo corroboran o que hablan de esto. Deuteronomio, capítulo 4. Y versículo 19, dice la palabra de Dios: no sea que alces tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios los concedió. Dios concedió que tuviéramos luna, Dios concedió que tuviéramos sol y estrellas y toda la magnificencia del espacio exterior. Y Él lo hizo, Él lo concedió así, porque Él es el autor, Él es el consumador, Él es el creador, el diseñador, el ingeniero de estas creaciones, Él es Él. Por lo tanto, debemos de alabar y glorificar al creador de eso y no a la creación. Vamos a ver otro también ahí en Deuteronomio capítulo 17, y vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra de Dios: que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Claramente Dios lo ha prohibido, pero a Israel no les importó, porque no les importaba Dios, no les importaba Moisés. Bien, vamos a continuar. Eventualmente, después de salir del desierto, el rey David, preparó todo el material para edificar un tabernáculo, un templo. Dios no se lo permitió porque Dios le dijo a David que él tenía mucha sangre en sus manos, pero le permite a su hijo Salomón hacerlo. Entonces Salomón es quien termina edificando este templo. Vamos a leer versículos 47 al 50 de Hechos capítulo 7. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Si nosotros recordamos, ahora, esta sección sí es defensa. Recordemos, esto se llama defensa de Esteban, todo este capítulo 7, aunque realmente no es una defensa como tal, sino más bien una acusación. Pero en esta sección sí es una defensa. ¿Por qué? Si nosotros regresamos a capítulo
Bueno, déjenme ver, creo que es el 6. Sí, Hechos capítulo 6, y leemos versículos 13 y 14, vemos parte de la acusación de Esteban. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, porque obviamente Cristo reemplaza la ley con la gracia. Entonces Moisés queda destruido, adiós a lo que Moisés dejó. ¿Bien? Eso ya lo habíamos explicado. Pero la acusación es en cuestión al templo. Y está diciendo aquí Esteban, bueno, ¿qué importa? En su defensa él está diciendo, ¿qué importa el templo? En realidad, ¿qué importa el templo? David no tuvo uno. Él trató de edificarlo, pero no se hizo. Fue sino hasta Salomón que se hizo. E incluso el templo de Salomón, ese fue destruido también. Y después, ¿dónde adoró Israel? El templo no importa, porque el trono de Dios, vamos a ver, versículo 49, el cielo es mi trono. Lo que estaba haciendo Esteban es que él les estaba diciendo, blasfemos ustedes, porque están confinando a Dios a un lugar, están confinando a Dios a este templo, a este tabernáculo específico, cuando el trono de Dios está en los cielos. Esteban estaba defendiendo uno de los atributos de nuestro Señor Dios, la omnipresencia. Dios no está confinado a un lugar, está en todas partes y su trono es celestial y es eterno. Y un día Cristo va a venir aquí al mundo después de los 7 años de tribulación y va a reinar de forma literal aquí en este mundo por 1000 años. Y aquí también será su reino, su trono, pero será ya sobre el trono del David, su padre, en Jerusalén. Bien, ahora el versículo 49 y 50 que ya leí es una cita, por eso dice acerca del profeta. Vamos a ver el versículo original, Isaías capítulo 66 y versículos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo importante es aquel que tiembla a la palabra de Dios, aquel que tiene un verdadero temor a la palabra de Dios. No es el lugar donde yo voy a alabar. Dios ciertamente está en todas partes, su omnipresencia está en todas partes, pero debo de congregarme, porque dice el Nuevo Testamento, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y eso es lo que está pasando en esta pandemia que estamos viviendo. Ciertamente hay varios hermanos que no se han estado conectando y a causa de su falta de conexión, entonces hay un problema. Hay un problema, están diciendo, me interesan más las cosas del mundo que las cosas que vienen del cielo. Me interesa más congregarme en un lugar específico que entender que la iglesia es la gente y no el templo. Lo importante es el temor a Jehová. Bien, vamos a ver a continuación los versículos 51 al 53. Esto es interesante, dice, duros de cerviz. Pues yo dije, ¿eso qué implica? Duros de cerviz. ¿Qué significa eso? Duros de cerviz. Pues lo que quiere decir, si nosotros vemos otras versiones, otras traducciones, lo que quiere decir es duros de cuello, o los que separan el cuello.
podríamos decir, los que levantan el cuello y se creen muy religiosos, se creen muy sabios, se creen apegados a Dios y tienen así, yo no hago mal, yo soy perfecto. Conozco a muchas personas así en nuestras iglesias hoy. Se paran el cuello. Dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. En otras palabras, se les está diciendo que ellos se creían muy religiosos. Esteban está hablando con los religiosos. Ustedes se paran el cuello, se sienten bien santurrones, pero son incircuncisos de corazón. Ustedes creen que porque tienen la circuncisión de su prepucio, entonces que ustedes son santos, se paran el cuello. Ustedes no son nada. Son incircuncisos de corazón. Y que se enojan y se prenden. Ok. Vamos a ver Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 y versículo 9. Dice la palabra. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Se paraban el cuello pensando que eran religiosos, pensando que estaban cerca de Dios cuando realmente no lo estaban. 33:5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora de tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios está acusando aquí a Israel por ser religiosos, por creerse santurrones, en perfección, cuando no lo son. Son incircuncisos de corazón. No querían recibir la verdad. También podemos ver que, bueno, ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, es decir, a los profetas. Israel se dedicaba a ellos no les gustaba escuchar de los profetas y los mataron. Y Cristo, cuando vino y estuvo aquí en el mundo, Él también vino con el oficio de profeta y a ese profeta también lo mataron. Y es lo que está diciendo aquí. Les está diciendo, ustedes son iguales que sus padres. Se creen muy santorrones, pero no aceptaron el maná. Rechazaron a Moisés. Son duros de cerviz, no quieren la verdad, se creen santurrones, pero son incircuncisos de corazón, son asesinos de los profetas que Dios mandó, mataron a Cristo mismo y les está diciendo, ustedes no son mejores que sus padres, son iguales. Vamos a verlo, Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Con ese solo versículo, Pablo les está diciendo a los judíos que ellos son iguales que los gentiles, son iguales. Entonces Esteban les dice, ustedes son iguales que sus padres, y Pablo les dice, y ustedes son iguales que los gentiles. ¡Wow! Y se levantan el cuello y piensan que son santos. Dice también uno de los versículos aquí, recibisteis la ley por disposición de ángeles. Esto me llamó mucho la atención porque en mi mente, así como yo he sido educado en la Biblia, siempre se me explicó que Dios le dio la ley a Moisés y posteriormente esta ley del Decálogo fue comprendida por los escribas de cierta forma, que eran los abogados del momento, y fueron cambiando y agregándole
a estas leyes, llevando así a cabo la ley completa hebrea. Pero aquí se nos dice que recibieron la ley por disposición de ángeles. Esto me llama mucho la atención porque no está refiriéndose al ángel de Jehová o al ángel del Señor. Está hablando realmente en una forma plural, que varios ángeles dieron a Israel la ley por disposición de ellos. Esto me llamó mucho la atención porque no es algo que cuadra con mi educación bíblica. Sin embargo, déjenme decirles que a pesar de que no sabemos los específicos del trabajo angelical con respecto a la ley, pero por lo que vemos en la Biblia, sí sabemos que tuvieron algún tipo de intervención en el dar la ley. No puedo ser específico en cuál fue su rol exactamente, porque la Biblia no nos dice, pero sí tuvieron participación, lo cual me llamó mucho la atención. Me gustaría en un futuro seguir estudiando de este tema, pero vamos a ver un par de versículos que hablan de esto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 19, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces podemos ver la ley dada por medio de ángeles, por medio de Cristo Jesús. Pero es muy interesante todo esto. Fue añadida a causa de la transgresión. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, una mención de esto. Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo es que comparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Obviamente ya el siguiente versículo habla de la gracia muy preciosa. ¿Cómo vamos a descuidar esa gracia? Pero vemos la intervención angelical. No sabemos exactamente cuál fue su trabajo específico con el dar la palabra o la ley a los hebreos, pero no podemos negar que hubo trabajo angelical ahí. Bien, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Claro, rechazaron a Moisés, rechazaron a Cristo. Rechazaron la gracia o lo divino y prefieren las cosas de este mundo, la ley. Sus padres fueron asesinos de los profetas y ustedes son iguales que ellos. Yo creo que ellos estaban enfurecidos. Y encima de eso, recuerden que les dijo que el tabernáculo o el templo no importaba porque Dios era omnipresente y su trono estaba en el cielo. Ciertamente para este punto ya lo odiaban. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué interesante! ¿Qué fue exactamente lo que vio Esteban? Dice que vio la gloria de Dios. Nosotros no hemos visto la gloria de Dios, nosotros no sabemos qué es la gloria de Dios, no podemos describir la gloria de Dios, simplemente sabemos que la gloria de Dios está en los cielos. Esa es la gloria de Dios. Cristo mismo, su trono, todo lo que está alrededor de él, su gloria completa. No podemos. Pero Esteban lo vio. Tenemos algunas descripciones de lo que es la gloria de Dios en varios lugares de la Biblia. Vamos a ver rápidamente unos cuantos. Primeramente podemos ver al profeta Isaías. Y podemos ver mención ahí de la gloria de Dios. Isaías capítulo 6.
y versículos 1 al 3. Isaías capítulo 6, 1 al 3. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Nuevamente, eso es la gloria, vuelvo a repetir, su trono celestial, lo que le rodea, la persona de Cristo mismo. Entonces él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, esta es la descripción de Isaías en cuestión a la gloria de Dios, su persona en el trono. También lo podemos ver en Ezequiel. De hecho, Ezequiel es muy interesante. Si nosotros leemos el de Ezequiel, podríamos pasar una serie de un mes nada más viendo esto. Pero vamos a leer nada más un par de versículos. Pero es Ezequiel capítulo 1, hay una descripción del trono de Dios o la gloria de Dios en todo el capítulo 1 entero realmente. Pero nada más vamos a leer versículos 26 y 28. 26 al 28. 1, 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía a hombre sentado sobre él, que es Cristo Jesús, Dios, ¿no? Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, un derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense lo que dice Ezequiel. Fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Me imagino que esto mismo, de lo cual habla Isaías del trono, y de lo que habla Ezequiel del trono, es exactamente lo mismo que vio Esteban. Pero un poco de tiempo después de Esteban, hubo otro que vio también la gloria, pero él estuvo confuso. Vamos a verlo. Segunda de Corintios, Pablo. Estamos hablando de Pablo. Pablo también vio la gloria de Dios, pero él estaba confundido, no estaba seguro si estaba vivo, si estaba muerto, si fue una visión, si no fue visión. Muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo. Él estaba hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo. Era hablando de él en la tercera persona. Ok. Sí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Entonces había una confusión. No estaba él seguro. Okay. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que murió realmente y fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Una cosa interesante, esta misma gloria y a lo que él se refiere que sucedió 14 años antes, fue cuando él fue apedreado en Listra. Si ustedes recuerdan, Pablo fue apedreado en Listra y lo sacaron afuera y lo dieron por muerto. Pues lo que está diciendo aquí realmente Pablo, si nosotros lo juntamos, él está diciendo que él cree que realmente estuvo muerto y que fue arrebatado al tercer cielo y que vio la gloria de Dios, pero Dios le resucitó. Una obra milagrosa por parte de Dios en la vida de Pablo, si es que él murió en el apedreamiento de Listra. Pero esto es algo para estudiar después. Entonces Pablo, al igual que Isaías, Ezequiel y Esteban, vieron la gloria de Dios también, pero nuevamente no hay una descripción por parte de Pablo necesariamente. Pero Juan
Juan, el último apóstol en morir en la isla de Patmos, él también tuvo una visión de la gloria de Cristo Jesús. La descripción está en todo el capítulo 1. Vamos a leer nada más un versículo que es el 10. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10 es el único que vamos a leer, pero esta descripción que él hace es incluso de la descripción misma de la persona de Cristo Jesús. Es la gloria encarnada en Cristo Jesús. Pero versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que era la voz de Cristo Jesús. Y a partir de ahí empezamos a ver la descripción de lo que él vio en su visión. Entonces, estos vieron la gloria de Dios. Creemos que este mismo también fue lo que estaba viendo Esteban. Ciertamente hay pocos lugares en la Biblia donde podemos ver acerca de una descripción de la gloria de Dios. Daniel también hace una descripción de la gloria de Dios en cuestión de la persona de Cristo Jesús. Hace una descripción de su persona muy interesante. Pero bien, continuamos. Todavía estamos en el... Me parece que nos quedamos 55. Ok. Lo vuelvo a releer porque ya me quedé... Ok. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, que ya hablamos de eso, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es precioso. Voy a hacer hincapié en algo que mencionó el hermano César Sandoval hoy en la mañana en Escuela Dominical. El hermano habló de lo que dice Hebreos capítulo 9 acerca de que para dejar un testamento, para que el testamento llegue a ser activo, el testador debe de morir. Si usted estuvo con nosotros, entenderá a qué me estoy refiriendo. Si no, vuelva a ver el video, por favor, de Escuela Dominical, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 15. Entonces, el testador debe de morir para que el testamento llegue a estar activo. En la mayoría de los casos, en todos los casos, fuera, aparte de la persona de Jesucristo, cuando alguien deja un testamento y la persona se muere, es realmente triste para nosotros como familia, porque decimos, híjole, ya no voy a volver a ver a mi ser querido. Ahora, como cristianos, sabemos que los vamos a volver a ver. Pero en el caso de Dios, de Cristo Jesús, Él dejó el testamento, Él murió, pagó con su sangre, pagó con su muerte, pero Él no se quedó muerto. Él vive, está a la diestra del Padre. El testador fallece, pero gloria a Dios, está vivo aún. Está a la diestra del Padre. Yo no tengo por qué ponerme triste porque Cristo murió. Sí, ciertamente, pero gloria a Dios que murió, porque ese fue el pago para comprarme, ese fue el costo para comprarme su muerte. Gloria a Dios que murió, por eso yo soy salvo. Pero gracias a Dios, Él no se quedó muerto, está vivo, a la diestra del Padre. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo 3, muy famoso, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, lo que está haciendo Esteban es que no solamente está defendiendo su persona y está defendiendo la omnipresencia, de nuestro Señor Jesucristo y acusándolos a ellos de asesinato y todas las acusaciones que acabamos de ver. Él habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esteban habla de la ascensión, está diciendo, Cristo está vivo, ha resucitado, Él ascendió al Padre y está a la diestra del Padre, mientras ustedes mataron a todos los profetas, incluyendo al profeta Jesucristo, a Él ya no le pueden hacer nada porque sigue estando vivo a la diestra de mi Señor Dios. Precioso. Versículos 56 al 58 de Hechos 7. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos
dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa es la primera vez que vemos al apóstol Pablo nombrado previo a su conversión. Esa es la primera mención de él en toda la Biblia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muchas cosas interesantes podemos ver en estos versículos. Lo primero que notamos es que ellos, por estar tan enojados contra él, simplemente lo tomaron y lo apedrearon. Pero tenemos que entender por el versículo 58 que hubo testigos, dice el versículo 58. Es decir, que tuvo algún tipo de juicio. Si hubo testigos es porque tuvo algún tipo de juicio que de hecho ya había comenzado desde al principio del capítulo, al final del capítulo anterior. Empezó el juicio en contra de él. Pero todo el juicio fue un fraude. Ya habíamos visto que fue falso. Fue totalmente falso y los testigos fueron falsos. Entonces tuvieron esta especie de juicio falso, tipificando también lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un juicio falso. Ahora, si nosotros recordamos, cuando hablamos de tipificación, la tipificación usualmente viene desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Pero nosotros estamos viendo algo interesante, estamos viendo una forma de tipificación de algo pasado y algo que está ocurriendo al presente. Cristo tuvo un juicio injusto, al igual que José tuvo un juicio injusto. Entonces Cristo tuvo un juicio injusto y ahora Esteban tiene un juicio injusto. Entonces es una forma de tipificación. Y vamos a ver también al final, para agregarle a la tipificación. Si vemos el final, él dice en el versículo 60, no les tomes en cuenta este pecado. Pues, ¿qué fue lo que Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario? Vamos a verlo, Lucas capítulo 23 y versículo 34. Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Qué interesante esto de los vestidos, ¿no? Porque a Esteban también pasó algo muy similar. No echaron suerte sobre sus vestidos, pero sus vestidos sí terminaron en las manos de Saulo. Entonces podemos ver en la muerte de Esteban una post-tipificación, posiblemente, si nos gustaría ponerle un título. Entonces estamos viendo tipificación a la inversa. En la muerte de Esteban podemos ver un juicio falso. Podemos ver también que por blasfemia, a Cristo mismo también por blasfemia. Podemos ver que, bueno, en cuestiones a Cristo, Cristo fue crucificado. Eso era la muerte por cultura romana, mientras que Esteban fue apedreado, hecho por cultura hebrea, pero era, vamos, el mismo equivalente. Y estamos viendo también que Esteban dice: perdónalos, y Cristo dijo: perdónalos. Entonces una tipificación a la inversa, de algo pasado hacia algo futuro, porque Cristo para este punto ya había muerto, ya había pasado, y ahora vemos a Esteban aquí. Entonces muy interesante esa sección. Pero lo del apedreo es muy interesante también. Estuve leyendo un par de libros en cuestión hace tiempo acerca del apedreamiento. Lo apedrearon, número 1, porque era ley. Eso viene en Levítico. Si ustedes leen Levítico capítulo, ya no lo vamos a ver, pero viene Levítico capítulo 24, versículos 14 al 16, nuevamente. Levítico 24, 14 al 16, podemos ver que era ley del Antiguo Testamento, ley levítico, que el que blasfemaba tenía que ser apedreado, se exigía el apedreamiento. A Esteban lo acusaron por blasfemia, el pecado lo llevó o el falso pecado que cometió, se supone, lo llevó al apedreamiento. Pero en cuestión al apedreamiento, mi lectura sobre esto culturalmente hablando es muy interesante.
Hay muchos casos donde se menciona que el que iba a ser apedreado lo desnudaban, le quitaban toda su ropa, lo dejaban desnudito, le quitaban todo y lo ponían en un andamio. Este andamio por lo general tenía una altura de aproximadamente 3 metros y lo hacían caminar hasta la orilla y básicamente lo tiraban. El primer testigo lo tiraba y este caía a 3 metros lastimándose. El segundo testigo tomaría la primer piedra y se acercaría al andamio y le aventaría la primer piedra desde esa misma altura de 3 metros y a partir de ahí todos los demás empezaban a aventar piedras para matarlo. Entonces culturalmente era normal aventarlos primero de esta altura para posteriormente apedrearlos a morir. ¡Qué forma tan horrible! Pero él vio la gloria de Dios. A pesar de lo dramático que se escucha este tipo de muerte, vio la gloria de Dios y terminando ahí, estuvo en la gloria de Dios. ¡Qué precioso! Finalmente, él murió. Dice el versículo 60, durmió. Los testigos de Jehová son de la creencia que nosotros simplemente al morir, si eres testigo de Jehová, que duermes. Y utilizan estos versículos como este para denotar eso. Sin embargo, la idea del dormir la sacan completamente fuera del contexto. Hay varios versículos que hablan del creyente, verdadero creyente, que cuando muere duerme. Vamos a verlo. Juan capítulo 11. Pero la idea que tienen los testigos de Jehová es errada porque está mal. Vamos a verlo. Juan capítulo 11 y versículo 11 dice la palabra de Dios. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y también tenemos Primera Tesalonicenses, muy famoso este también. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos 13 y 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Y luego el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Estos versículos son donde podemos comprender el término dormir mejor. Dormir para el creyente tiene que ver con el rapto, con el arrebatamiento, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Esteban fue el primer mártir de toda la iglesia, él fue el primer mártir. Claro, ya habían muerto Ananías y Zafira previo a él, pero él es el primer mártir. Ananías y Zafira los mató Dios. Entonces podemos decir que ellos fueron los primeros que durmieron en la edad de la iglesia. Dormir, es decir, Ananías y Zafira fueron los primeros que durmieron y ahora estamos viendo a Esteban que duerme. Es decir, que él está muerto y Ananías y Zafira también estaban muertos, pero ellos estaban en espera. Ellos ya estaban en el cielo. El instante que ellos murieron, sus almas estaban con el Señor. Automáticamente, el instante de morir, su alma estaba allá, pero ellos, sus cuerpos estaban dormidos, o es decir, enterrados en la tierra, muertos como tal, muertos, esperando el arrebatamiento. Y esto es lo que implica 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 15. Entonces, si tú eres testigo de Jehová y tú piensas que nada más estás dormido, pues no estás entendiendo todo el proceso. Tiene que ver con el arrebatamiento. Y si eres testigo de Jehová, tú no crees en el arrebatamiento, entonces no te preocupes. Aquí te vas a quedar y vas a pasar
los 7 años de tribulación, si es que vives, y bueno, de todos modos no vas a vivir, te vas a morir, y vas a ir a un infierno que es real. Vas a ir a un infierno que es real. El infierno es real, la muerte es real. Nada más el que es salvo es quien duerme, el que ya es salvo por gracia, el que va a ser arrebatado. Y por eso es que nuestros cuerpos mueren, no duermen, porque van a estar esperando por ese cuerpo glorificado que vendrá a la hora del arrebatamiento. Bien. Gracias a Dios que tenemos como ejemplo la vida de Esteban, y en su muerte, en su fallecimiento, podemos comprender también que nosotros vamos a estar en gloria como Esteban lo estuvo. Esteban vio la gloria de Dios e inmediatamente estuvo en la gloria de Dios, y su cuerpo muerto aquí durmió esperando, y hasta el día de hoy sigue esperando el cuerpo de Esteban, el arrebatamiento de la iglesia, porque él forma parte de la iglesia nuevo testamentaria, y un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto incluye a Ananías y Zafira, y a Esteban, y a todos los cristianos desde el día del Pentecostés hasta la actualidad. Gracias a Dios por esa esperanza viva. Gracias a Dios porque Él vendrá. Gracias a Dios por ese arrebatamiento. Sigan viendo hacia arriba. Cristo va a venir pronto. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esa salvación preciosa que no merecemos. Señor, gracias porque estamos en la espera de su venida. Gracias, Señor, porque amamos su venida, deseamos que venga, ya queremos que venga, Señor, y con lo que está pasando con las pandemias y todo lo feo que estamos viendo en el mundo, Señor, sabemos que es su voluntad y aceptamos cual sea su voluntad. Simplemente, Señor, le pedimos que ya venga pronto. Ya tenemos, Señor, a más de 2000 años esperándolo, y sabemos que estamos en los últimos momentos, en los últimos tiempos, y estamos viendo la decadencia de la humanidad. Estamos viendo la decadencia de este mundo, Señor, y le estamos pidiendo que venga pronto y que ya, Señor, nos lleve, que dejemos de estar dormitando, que los muertos en Cristo finalmente tengan ese cuerpo glorificado, Señor. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén. Espero que haya sido de bendición y edificación para ustedes, y mi esperanza es que estén nuevamente conectados con nosotros a las 6 de la tarde. Dios me los bendiga, cuídense mucho.